Vale, bueno, pues buenas tardes lo primero. Y la idea de esta sesión era muy brevemente presentar un poco el título propio de la Universidad Pública de Navarra, que gestiona la Fundación Universidad Sociedad, sobre patrimonio. En realidad su título oficial es Diploma de Especialización en Patrimonio Antiguo y Medieval de Navarra, y que, bueno, vamos a hacer una sesión muy, yo creo que un poco ágil, entre un profesor del curso, que es Íñigo Mugueta, que también está en imagen, y yo. Yo soy la coordinadora del curso y por eso pues tomo la palabra en primer lugar. Eh, con carácter general o desde una visión global, es un curso que tiene 30 ECTS, 30 créditos ECTS, y que se articula en torno a 5 materias o 5 módulos, equivale materia y módulo en este caso, a lo largo de 5 semestres, y luego en un sexto semestre, podríamos decir, pues estaría a disposición de la gente que quiere obtener el diploma de especialización para hacer un trabajo de fin de estudios, que es un trabajo muy pequeño de 2 créditos ECTS. La idea de este programa era, tiene como dos objetivos. Por una parte que va dirigida específicamente a los estudiantes del grado de Historia y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra, a partir del segundo, hemos pensado, a partir del segundo curso, y que va dirigido a ellos pensando en un complemento del propio grado. Entendemos que en Navarra hay un patrimonio muy rico de los ámbitos de prehistoria, historia antigua, medieval, que se puede contemplar desde múltiples puntos de vista, desde el punto de vista histórico, material, inmaterial, desde el punto de vista de cómo se trabaja con los textos y también cómo se interpretan las cosas, desde un punto de vista también, digamos, global, de atender bueno, todos los conceptos de una manera conjunta. Y bueno, pues desde ese punto de vista hemos pensado que valía la pena un título de este tipo, complemento del grado. Pero también creemos que esto puede ser un tipo de materias que pueden interesar a otro tipo de personas, desde un punto de vista pues, a profesionales del sector, de la gestión de aspectos culturales, de la educación también. También puede interesar a personas que por alguna razón estén interesadas en profundizar o en conocer mejor la historia y el patrimonio de Navarra en estos periodos. Y bueno, pues en último término también a distintos tipos de personas que por la razón que sea, pues tengan una inquietud de conocimiento respecto a estos temas. El curso está organizado de tal manera que se desarrolla a lo largo de un día por semana, a final de la tarde, de 7 a 9. Es un horario un poco tarde, a las 7 de la tarde, pero deliberadamente hemos querido hacerlo a partir de que termina el horario de clases ordinarias del segundo curso del grado de patrimonio, de Historia y Patrimonio de la Universidad Pública. Y bueno, aparte de esa sesión semanal de 7 a 9, luego hay pues unas entre 3, 4 o 5, depende de los semestres y depende de las materias, salidas fuera, normalmente en sábados por la mañana, porque así ocupan toda la mañana y podemos ir in situ a ver determinadas cosas, a contemplar el patrimonio en todo su conjunto, etc. Aparte de eso, las sesiones en general queremos que sean lo más ágiles posible, con mucha imagen, con mucha práctica, con un intercambio con los estudiantes a ser posible, e incluso saliendo de la universidad, incluso en los días ordinarios, a otros lugares que pueden ser de interés. En el grado hay profesorado de la Universidad Pública de Navarra. En el título propio podemos incorporar a otros profesionales también. Estamos un elenco de profesores de la casa, podríamos decir, entre ellos los que en este momento estamos aquí, Íñigo Mugueta y yo, pero hay otros. Javier Armendáriz, Luis Javier Fortún, hay varios profesores de la propia universidad, pero luego una cosa que nos parece que es muy interesante en este tipo de títulos es que podemos incorporar a personas y a instituciones que trabajan también sobre estos temas y que proceden pues, de distintas digamos, instituciones que derivan del Gobierno de Navarra, el Servicio de Patrimonio Histórico, el Servicio de Museos, el Servicio de Archivos, también pues, de empresas de gestión cultural específicas, como puede ser pues, Trama, Muraria, por ejemplo, y bueno, profesorado que también es profesorado de instituto, pero que tiene una especialización muy concreta en algunos aspectos de estos. Y bueno, pues como digo, incorporar personas que desde sus distintas disciplinas
tanto de Navarra como de fuera de Navarra. Algunas vienen de otras instituciones que vienen de fuera, otras universidades, pues pueden redondear toda esa información y todos esos conocimientos para dar una base mucho más completa. Y bueno, así con carácter general, esto es más o menos lo básico, diría yo. Luego podríamos pasar a hablar pues, de cada una de estas asignaturas o módulos, que como digo son 5. 3 de ellas son de primeros semestres y son más básicas, y las otras 2 de segundos semestres son más de aplicación muy práctica, de interpretar el patrimonio, o material o documental. Y bueno, como carácter general, esto es un poco el planteamiento global. Y ahora, si os parece, pues podemos entre Íñigo y yo comentar un poco muy brevemente cada una de las materias o cualquier otro aspecto que Íñigo quiera añadir a lo que yo acabo de decir, por supuesto. Si quieres empezar tú, Íñigo. Vale. Bueno, yo en realidad pensaba comentar la parte en la que yo tengo una intervención mayor. Bueno, mayor no, la que yo tengo intervención, la verdad, que es el segundo de los cursos que empieza este año y que se centra en la parte medieval. Yo soy profesor del área de historia medieval y por lo tanto pues mis intervenciones se centran en esas 2 asignaturas. Para que veáis un poquito cómo va a funcionar la dinámica, que va a ser la misma en el primer curso que, por ejemplo, en el segundo curso, el primer cuatrimestre se tiene, lo ha explicado Eloisa ya, pero bueno, son las asignaturas más básicas, que son las de historia propiamente. En el caso de de historia medieval, pues la historia medieval de Navarra tendrá lugar en el primer cuatrimestre, y lo que haremos es que en el segundo cuatrimestre tendremos la asignatura práctica, digamos, que va relacionada con esa historia medieval. Va a ocurrir lo mismo en el primero de los cursos, donde en realidad es la asignatura de historia antigua. Bueno, pues en esta historia medieval, si queréis, la asignatura del primer cuatrimestre es una asignatura más normal o más habitual, podemos decir, que tiene que ver con los contenidos de historia propiamente, aunque digamos que son contenidos de historia de Navarra, de medieval de Navarra. Y en el segundo cuatrimestre es allí donde nos podemos centrar en el patrimonio. Y en este caso, pues puesto que estamos hablando del patrimonio medieval, pues en la época medieval quizás el patrimonio que más información nos puede suministrar sobre la historia navarra son las fuentes escritas. Y por lo tanto, el bloque que yo voy a dirigir o que yo voy a coordinar es el de las fuentes escritas. Y para eso, pues bueno, nos vamos a ocupar, pues el grupo de profesores que irá viniendo, que algunos son de la universidad, otros son de fuera de la universidad, pues nos iremos ocupando lo primero de los distintos tipos de documentación que tenemos, que hay distintos tipos de documentación en función de la época, pero también en función de la procedencia. No es lo mismo la documentación de la Alta Edad Media que la documentación de la Baja Edad Media. No plantea las mismas dificultades tampoco una documentación u otra. Y bueno, yo creo que esto es lo bonito de este título propio, ¿no? Que realmente en este título propio sí que tenemos siempre una asignatura cada año en el que nos podemos volcar de lleno en las fuentes primarias, y eso es lo más bonito del trabajo del historiador, el poder ver cómo las fuentes hablan y no dejarnos atrapar por las problemáticas, las dificultades que tienen las fuentes primarias. Y para eso pues vendrán profesores muy expertos como Luis Javier Fortún, Fermín Miranda, Miquel Ramos, en cuestiones que no son del todo fáciles, como pueden ser cuestiones relacionadas con la cronología, con la falsedad o no falsedad de los documentos, que a veces nos encontramos muchos documentos interpolados, especialmente en época alto medieval, y luego también pues cuestiones a las que, por desgracia, en el grado no tenemos mucho tiempo de abordarlas, como pueden ser sigilografía, heráldica, bueno, este tipo de cuestiones. Además, pues como se comprenderá en esta parte, pues tocaremos las fuentes, es decir, que la instrucción para los distintos profesores que vayan viniendo, y para mí mismo también, que tengo varias intervenciones, pues es que podáis ver las fuentes, podáis disfrutar las fuentes, podáis aprender
también a leer las fuentes, otra de las carencias que creo que tiene a lo mejor el grado, por verle algún tipo de carencias también relacionado con el mundo de la paleografía y de la diplomática, pues sería, aquí desde luego vamos a poder meternos mucho más dentro de las fuentes, cosa que por ejemplo en nuestras asignaturas de historia medieval en el grado no tenemos tanto tiempo, ¿no? Aquí sí que nos interesa que se vean las letras, que se vean las dataciones, que se vean las intitulaciones, es decir, todos estos tipos de elementos que tiene la documentación y que la verdad que son muy bonitos y son para disfrutar, ¿no? Entonces, yo creo que también es una asignatura, sobre todo para, digamos que relacionarla con la asignatura del primer cuatrimestre, pero también para disfrutarla, porque la documentación pues es como digo, lo más bonito que tiene el trabajo del historiador. Y con esto, más o menos yo. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Y bueno, pues del resto de materias del título yo voy a ser muy breve. Sí que el primer año, para los estudiantes, por ejemplo, que empiezan por primera vez, pues la materia que tiene el primer semestre es la que abarca prehistoria e historia antigua de Navarra. Y el responsable de esa asignatura es Javier Armendáriz, al que los que son estudiantes de segundo del grado lo conocen porque fue profesor en primero en el grado. Y por supuesto, pues como decía, trayendo también personas que se especializan en los distintos ámbitos, en tecnología específica vinculada a la arqueología o al análisis de los huesos, etc. Por supuesto, se intenta cubrir todo ese periodo que es enormemente rico en materiales y de esa manera luego el segundo semestre, que es sobre básicamente interpretando el patrimonio material, pues de alguna manera vuelve a ocuparse de algunos de esos problemas, de cómo se trabajan, de cómo se tratan, también con salidas al campo, etcétera. Bueno, los 2 semestres en realidad. En cuanto a medieval, ya Íñigo, yo creo que más o menos ha planteado las cuestiones básicas de los 2 semestres incluso. En el primero, pues como él ha comentado, es más una parte más, vamos a decir, más ligada a lo que habitualmente es una asignatura de historia medieval de Navarra, pero sí que queremos darle esa vertiente un poco más ágil, más saliendo también a los sitios, yendo a los lugares que interesan, poniendo al día cosas que conviene poner al día, porque la historia va avanzando, es decir, seguimos haciéndonos preguntas y como seguimos haciéndonos preguntas, seguimos reorganizando y reorientando la investigación, y todo eso pues conviene verlo poco a poco. Y luego ya la última materia del quinto semestre, digamos, que no toca todavía, porque ese es el segundo año del título propio, entonces será dentro de un año más, pero bueno, lo voy anunciando ya porque llegará para los que quieran hacer en su totalidad el título, pues es la de arte medieval, que nos parece que Navarra tiene un patrimonio, bueno, no hace falta que lo diga, en cuanto a arquitectura, escultura, pintura, y que además ese patrimonio merece ser analizado también desde esa sociedad que lo ha creado y desde esas estructuras que lo han hecho posible, ¿no? Y ahí pues sí que contaremos además con un profesorado también complementario al nuestro, gente de otras instituciones, de otras entidades que ha trabajado a pie de la documentación y a pie de los monumentos y a pie de los edificios, e intentaremos que podáis ser capaces de ver un edificio en todo el prisma de sus posibilidades, que no es solo el artístico, sino que también es el social, el cultural, etc. Y bueno, esa es un poco la estructura de las asignaturas y del curso. Quizás simplemente, bueno, añadir que nos parece que hay un patrimonio muy rico que se puede abordar, que se puede ampliar a más de lo que hemos podido plantear en el grado, donde el estudiante ya tiene una formación básica fundamental para esto, por eso hemos esperado a segundo, a que ya tuvierais una primera plataforma de partida, pero que puede haber un determinado volumen de estudiantes que tengan un especial interés por estas áreas. Y lo mismo, pues también puede haber un determinado sector del mundo profesional en Navarra que pueda tener un especial interés en actualizar cosas, en ponerse al día, en aportar también, porque el diálogo con quienes están en una clase es enormemente importante para el profesor y para todos. Y bueno, eso básicamente es lo general. No sé si alguien tiene preguntas o algún comentario.
Bueno, yo añadir una cosa también, que al final cuando trabajamos sobre patrimonio, trabajamos sobre patrimonios concretos, ¿no? Y yo creo que este título propio también tiene la virtud de poder concretar en un patrimonio que puede ser el que digamos que nos pueda dar una salida profesional más inmediata, porque es el que tenemos más alrededor, ¿no? Y en cualquier caso, que creo que es un buen escenario de pruebas, dada la dimensión del Reino de Navarra, de la comunidad, pues y la riqueza que también que tiene el patrimonio antiguo y medieval de Navarra, para que, bueno, utilizarlo como escenario de pruebas y para adquirir una formación profesional, pero ya de una manera práctica. No sé si hay pregunta, comentario de alguien. Lo que vosotros digáis. La verdad es que, bueno, a nosotros nos parece que para los estudiantes de primero que han terminado ahora y ya tienen una base importante en cuanto a todas estas materias, básicamente, por lo menos aparte de ellas, a las que se dan en el primer grado del título, sí. Puede ser una vía muy interesante bueno, de ampliar conocimientos y de tener una base pues, más amplia de determinados aspectos. Y sé que algunos de vosotros que estáis ahora en esta plataforma pues procedéis de ahí. Y bueno, también me parece que es interesante decir que está abierto también a estudiantes de otros grados, porque los módulos se pueden hacer por separado, no tiene que hacerse todo. Se pueden hacer por separado como cursos de extensión universitaria, se ha hecho un reconocimiento específico de diplomas separados también, que puede ser de interés para otros estudiantes o para otras personas, otros especialistas, desde luego. Eloisa, soy Elena. También hay gente... Espera, voy a encenderme el... Hola, Elena. Sí. Nos decía que también hay personas inscritas que son de egresados, egresadas. Entonces, quizás para esos perfiles, ¿qué les podría aportar el título? Estaría bien que ellos nos contaran un poco por qué tienen esta inquietud, por qué les interesaba conocer el título, pero bueno, pregunto yo, si no por ellos. No sé si tenemos alguno aquí ahora, porque por lo menos 3 personas de las que están han sido profesores en el título, 3 de las personas que están. Yo creo que de las personas inscritas yo he mirado y creo que era alguno egresado, sí, o sea, pues ya titulados, sí. Puede ser. Hay un par de alumnos por ahí de primero. Sí. Yo, salvo que alguien te conteste otra cosa, yo creo que en el curso ha habido este primer año varias personas del ámbito profesional, del ámbito profesional de museos, sobre todo y de gestión cultural. Y yo creo que por el tipo de conversación que hemos tenido pues, a las salidas de clase o en descansos o así lo que les aporta es básicamente una actualización. El ponerse al día de cosas, porque bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Uno ha estudiado la carrera en su día y desde luego quien ejerce luego un trabajo específico de profesional, pues se mantiene al día naturalmente, pero en la investigación en la universidad siempre va avanzando, en otros ámbitos, la arqueología, en nuestros ámbitos por lo menos, ¿no? La arqueología, la restauración de documentos, de restauración de edificios, de patrimonio en general, es decir, todo eso pues son puntos que van poco a poco sacando nuevos resultados y para este tipo de personas era una forma muy interesante de ponerse al día, de contrastar cosas, de reunir materiales, porque el profesorado aporta materiales que luego se quedan ahí en la web a disposición de los estudiantes, entonces de tener bibliografía, de tener materiales, de ir a determinados sitios y conocer in situ ese patrimonio y cómo se trabaja con él. Y yo creo que eso es lo que les ha aportado seguramente más. ¿Ha habido algún otro perfil en el primer año, por lo menos, de personas que no eran de gestión cultural ni de este tipo de profesiones, sino que simplemente tenían un interés de conocimiento
y que lo que les aportaba, por lo que también decían luego al salir de clase y en conversaciones afuera, era que para ellas era un disfrute el poder ponerse al día de una serie de cosas, era un tipo de curso ágil, el tener la oportunidad de ir a los sitios, etc. Eso es un poco lo que hemos detectado hablando con la gente de los dos perfiles que me estás preguntando. Luego también es interesante, como decías, la posibilidad de poder hacerlo por módulos, que al final creo que el año pasado no, porque se completaron las plazas, entonces no había espacio para los módulos, pero bueno, si estaba la posibilidad, nosotros teníamos un formulario que podían cumplimentar si estaban interesados en alguno de los módulos y les enviábamos la información, o sea que bueno, también lo decimos aquí, que si a alguien le interesa, aunque de momento no está abierta como tal la inscripción a cada módulo, pues nos pueden preguntar y ya les facilitaríamos enlaces de inscripción y demás. Vale. Y nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, parece que no. Nadie levanta la mano. No. Y buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, hola. Sí, te oímos, sí. A ver, que no estoy yo muy puesta, a ver si que se me vea. De acuerdo, ya está. Ahora. Buenas tardes, soy Ainhoa y bueno, quizás es un tema más particular y no es el foro para consultar o lo que sea, ¿no? En la sesión, pero sí que como arquitecta interesada en completar mi formación en ordenación del territorio, ese era un poco el enfoque que le daba yo. La verdad es que ya quizás es en otro momento, es mi disponibilidad la que hace que elija esto frente, por ejemplo, al grado. O sea, quiero decir que igual me estoy liando y no es el camino correcto para lo que yo busco, pero en su caso, pues bueno, me parece muy interesante lo que estáis proponiendo y tengo que pensar un poco si es esto lo que puedo hacer, lo que va más a mi perfil, que igual asignaturas sueltas, pero bueno, que no es momento, solo quería saludar, daros las gracias y mostrar ese interés desde ese enfoque, ¿no? Soy profesional del Gobierno de Navarra, de trabajo en ordenación del territorio y creo que es importante completar la visión que tenemos, por lo menos desde la disciplina y la academia que yo he recibido, ¿no? Para tener una visión integral del territorio y completar con aspectos tan esenciales como vuestro enfoque. Ese es un poco mi planteamiento. Entonces, de cara, de cara a por motivos de disponibilidad pues me inscribí a esta sesión, pero quizás, no sé, tengo que haceros la consulta de otra manera. Hombre, a ver, yo creo que son objetivos distintos o panoramas distintos. Es decir, un grado al fin y al cabo requiere una dedicación de horas mucho mayor porque está a tiempo completo, podríamos decir, aunque lógicamente pues se pueden hacer a tiempo parcial y bueno, hay otro tipo de condicionantes, ¿no? Pero sí que es cierto que requiere, pues una serie de asignaturas por semestre, 4 años, el trabajo de fin de grado, etc. Y va dirigido horario de mañana, horario de mañana y de tarde, depende, porque nosotros lo tenemos organizado de tal manera que un año es horario de mañana y el otro es horario de tarde. Por ejemplo, segundo es horario de tarde. Por eso tenemos que empezar a las 7 de la tarde, porque los estudiantes de segundo, que serían los que se podrían matricular o los que seguramente están más interesados en nuestro primer año del título propio, no terminan hasta las 7, porque tienen horario de tarde. Entonces, quiero decir que sí que es cierto que es un planteamiento un poco diferente. El nuestro es más específico, está más focalizado a un tema más concreto, a un ámbito histórico, desde la prehistoria hasta el mundo medieval, también más específico. Y bueno, yo creo que el objetivo es otro, el objetivo es diferente. Evidentemente es más ágil en el sentido de que es un día por semana, es a final de la mañana. Entonces yo soy consciente de que para personas, por ejemplo, que proceden de un mundo laboral, pues en ese sentido pues, puede ser mucho más conveniente por ese motivo y porque también el objetivo es otro, ¿no? Es diferente a un grado. De acuerdo. Luego, además, en un grado, yo ahí creo que también hay muchas asignaturas de formación básica que quizás orientadas a una formación profesional quizás no son tan interesantes, ¿no? Es decir, porque forman parte también de una cultura más básica que tienen que tener los alumnos.
Aquí probablemente vamos más a cuestiones más al grano, entonces puede ser más interesante de cara a una actualización, como decía Luisa, para estas cuestiones concretas en las que nuestro título propio se ocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ya eso es lo que quería decir. Ya, en todo caso, ya podría contactar, ¿verdad? Sí, sí, Gracias, claro, por supuesto. El contacto de Eloisa está en la página web del título, en el apartado de contactar está su email. Entonces, De acuerdo, Lo gracias. quieras, no hay problema. De acuerdo, gracias. Nada. ¿no hay más preguntas? Me parece que no. Pues nada, si queréis ya despedir. Bueno, pues yo lo que diría sería, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis acudido en este momento ahora, tanto la gente que ha sido parte del profesorado, que sois unos cuantos, como personas interesadas y estudiantes del grado. Para nosotros la verdad es que es un proyecto que iniciamos con mucha ilusión, que creemos que puede dar de sí muchas cosas y que puede ayudarnos a tener un equipo de gente formada, cada vez mejor formada de cara al futuro. Y bueno, que estamos a vuestra disposición para aclarar dudas, preguntas, para lo que sea. Gracias. Sí, y yo por mi parte igualmente, pues que poco a poco también van saliendo en el ámbito de la historia antigua y medieval, pues proyectos, todo tipo de cuestiones bueno, que son interesantes, y el hecho de también poder contar con personas formadas dentro de la universidad, alumnos que nos puedan ayudar, colaborar, pues que yo creo que también el título propio también puede ir también en esa línea de además pues que haya una formación en paralelo, una posibilidad de colaborar en pequeños proyectos que, bueno, pues que son bonitos y que pueden dar mucho de sí. Y luego aparte pues también deciros que yo creo que los alumnos de este año, que han hecho el título propio este año, si les preguntáis, pues están bastante contentos, ha sido para ellos una buena experiencia y nada, pues animaros a apuntaros.